Probando, uno, dos, tres, probando. ¿Me escuchan? Hola. Eres el mejor moderador del mundo, te amo. Bueno. ¿Dónde va? No, acaba de empezar otra vez, Dani. Es que me desconecté porque se escuchaba muy mal y ya me están diciendo que se escucha mejor. Ahora sí me escuchan. Nadie se ha perdido nada. Perdón, apenas vamos a empezar. Me confirman, porfa, que me escuchan bien. Listo. Lo conversamos esta semana. Listo. Voy a poner de nuevo la pregunta del día. Les decía al inicio que pues quiero hacerles una pregunta al día porque es que a mí no me interesa sentarme aquí a hablar y ya. ¿Cierto? Obviamente lo de los programas lo haré, pero me interesa también leerlas y leerlos, escucharlas, bueno, leerlas acá. Entonces les hacía una pregunta, han respondido dos personas. Eh, una dice, en mi opinión, por dos cosas. La primera, condiciones de vida problemáticas que han llevado a vivir una vida de supervivencia en la cual solo se piensa directamente en las cosas que permiten seguir viviendo. Y dos, fallos repetitivos de los políticos en hacer algo por el ciudadano y la normalización que la política es de corruptos y ya. Es una parte muy interesante. Hay otra respuesta, dice, porque no obtienen algo a cambio de manera inmediata, no hay un disfrute salvo en elecciones donde algunos les regalan un tamal por dinero. El tamal, dinero por el voto. Es importante. Listo. Entonces, bueno, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a seguir el día de hoy con la segunda parte del programa de Gustavo Petro. La idea es terminar hoy esa parte para que mañana empecemos con la primera de Federico Gutiérrez. Eso voy a intentar hacerlo también en dos partes solamente. Es un programa un poco más extenso, pero creo que puedo hacer un resumen mucho más breve. Voy a abrir el cuadro que les compartí el día de ayer para hacer como una breve recapitulación de lo de ayer y ya seguimos con el resumen de la segunda parte. Ah, Babi. Captura de ventana. Hmm, listo. Bueno, entonces, el día de ayer, lo que vimos en el directo es que hicimos una comparación de la primera parte del programa de Gustavo Petro, que son 54 páginas, llegamos hasta la 25, en la que analizamos las primeras partes y la comparamos con el de Fico. Hablamos que el de Federico, no me gusta decirle Fico, el de Federico es el único programa que dedica las primeras 10 páginas del contenido global del programa a echarse flores.
Y hicimos pues como una breve recapitulación de lo que habíamos hablado en otros streamings y avanzamos, como les digo, hasta la mitad del programa. Entonces vamos a seguir el día de hoy y vamos en la página, ya les voy a decir si esto carga. Uh. Llegamos a la página 25, leímos el numeral 2.4.4, que era Impacto por Turismo en Armonía con la Vida. Había hablamos pues como de esa intención que se tiene desde el programa cuando hablan de una economía para la vida, que es un turismo no solamente por turistear y por recoger recursos, sino por potenciarlo y porque sea un turismo que sea sostenible, amigable, respetuoso de las prácticas de las comunidades. Hablaba también el programa de tenerlos en cuenta ellos a la hora de promover esas prácticas de turismo, ¿cierto? De que las cosas en lo posible se hagan como la comunidad pretende que se hagan, ¿cierto? Seguíamos en el 2.4.5, que es el pacto por el trabajo. Dice el pacto... espérenme un segundo, yo abro acá mi resumen, perdón. Mm, mm. Listo, entonces en esta parte lo que estoy haciendo es leerles un resumen que yo hice, de cierta forma, pues como para hacer más ameno la lectura de los programas, porque si no vimos que se nos iba a hacer eterno y no quiero que se aburran, solamente tenemos una hora al día también, entonces hay que ser un poco más concisos porque tenemos elecciones encima y siempre vamos a analizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 candidatos. Entonces dice, el trabajo, que el programa lo considera un derecho fundamental, pues eso ya lo hemos mencionado, es un asunto que no importa si los otros programas no lo consideran así, es de obligatorio cumplimiento. Es la fuente de riqueza y libertad. Impulsaremos un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental del trabajo digno, decente y seguro, que incluya a las y los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, a los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores contratados mediante órdenes de prestación de servicios y demás formas temporales. Creo que esta es una parte importante del programa en la que podemos detenernos un poco y me gustaría leerlos y leerlas. Y es que sería interesante ver qué hace este programa con eso, porque siento yo personalmente que cada vez es más complejo, cada vez es más difícil que haya un contrato que no sea una prestación de servicios. Creo que ya los contratos que son a término indefinido, con todas las prestaciones, plan dental, son contratos que pertenecen básicamente ya a museos, son contratos que son extintos. Yo sí conozco una o dos personas que tengan ese tipo de contratos, ya, con eso llené la cuota. El resto de las personas que conozco que tienen empleo, todas, sin excepción alguna, están con contratos que son a término definido o por prestación de servicios, ¿cierto? Entonces, en esta parte el programa habla de la defensa del salario mínimo, dice que cumplirán con los mandatos constitucionales propios del Estado Social de Derecho y que van a incluir el derecho fundamental al ingreso mínimo vital. Esto lo hablamos en uno de los primeros dos streaming, no recuerdo si fue el primero o el segundo, porque en el programa también hablan en cierta parte de lo que se conoce como una renta básica universal, que es básicamente no un subsidio, sino un salario que se le otorgaría a todas las personas, especialmente a aquellas quienes están desempleadas, por supuesto. Entonces también es una parte interesante que el programa intenta tocar acá. Seguimos entonces, habla del empleo garantizado. Ayer les mencionaba que hay que ver en esta parte pues a qué se refieren con esto, porque manipular un indicador, como lo mencionábamos Camila y yo ayer, es bastante fácil. Entonces, ver a qué se refieren con eso de empleo garantizado. Ellos hablan de un nuevo pacto social. Dice que la política de empleo garantizado será la base de un nuevo contrato social alternativo al enfoque laboral. ¿Ah? Perdón, espérenme un segundo.
alternativo al enfoque de subsidios al desempleo y a la flexibilización laboral, que reconocerá aquellas actividades que el mercado laboral tiende a excluir, como las asociadas a las labores del cuidado y a las acciones en el marco de emergencia climática o a las vocaciones juveniles donde la iniciativa privada no está dispuesta a asumir inversiones riesgosas para sus propósitos. Esto es un poco repetitivo, ayer también lo mencionábamos, y es el hecho de que si bien la economía del cuidado representa un alto porcentaje del PIB, y esa economía del cuidado debe garantizar que las personas, que en su gran mayoría son mujeres, que se dedican a todas las labores del hogar, a mantener la nevera llena, hacer el mercado, a pagar los servicios, a organizar la comida, la ropa, para que quienes trabajan puedan ir a sus trabajos, para que quienes estudian puedan ir a sus lugares de estudio. ¿Esto qué va a implicar? Van a llegar a ser parte de lo que son las cifras de empleo en el país, van a tener acceso a cotizar en salud y pensión como por una parte subsidiada por el Estado, van a ser personas que van a tener derecho a una pensión digna en su vejez, porque lo mencionábamos también, es algo que es complejo. Esto lo está repitiendo, pero no me dan como una solución específica. Acá hablan, recuerden que hemos hablado de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los de la ONU, lo que eran antes los Objetivos del Milenio. Acá en una parte empieza a hablar, dice que en concordancia con el objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya finalidad es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado. Bueno, esta parte es un poco... Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no puedan. ¿Pero empleo en qué? Acá sigue. El Estado actuará como empleador de última instancia, ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres trabajadores informales, las economías populares y los territorios. La aplicación contracíclica del programa creará un sector laboral que podrá variar de acuerdo con las necesidades del ciclo económico, aumentando durante las recesiones o contrayéndose durante las expansiones. Esto suena muy chévere, pero muy difícil de hacer. Recuerden que estamos calificando también la viabilidad de los programas y acá pues suena algo demasiado ambicioso. O sea, eso representaría una inversión altísima del dinero del gobierno. Entonces, me gustaría aquí que hablaran lo que hemos hablado siempre, bueno, de dónde va a salir ese dinero, si se va a recortar en otras partes o si viene de los impuestos que planean poner, por ejemplo, a las tierras improductivas, que lo mencionamos el día de ayer, o de dónde planean sacarlo, porque suena demasiado ambicioso, es demasiado difícil implementar algo así, más en un país que, como ya lo hemos hablado, tiene un desempleo de 2 dígitos, de una cifra que se conforma a 2 dígitos. Entonces dice, se mantendrá un stock amortiguador de empleados para acceder a la economía, al pleno empleo, sin comprometer la estabilidad de precios. La iniciativa privada proveerá la fuerza laboral mediante procesos de asociación comunitaria y el Estado promoverá, además, la formación integral de las personas beneficiadas a través del SENA. Bueno, ahí se los dejo. No sé ustedes qué opinan de esta parte. Yo creo que es bastante difícil, bastante ambicioso, bastante complejo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a finalizar la página 27. Estamos en el punto 2.4.6. Dice Pacto por la Cultura, el Arte y el Deporte.
El Pacto por la Cultura, el Arte y el Deporte se basará en la promoción de los beneficios comunes de la producción cultural del país, de las prácticas de los espacios de creación y recreación y circulación y disfrute y la felicidad como base para el bienestar, la reconciliación, el reconocimiento intercultural y la construcción de ciudadanías libres, sensibles para el crecimiento económico. Bueno, acá hablan de la democratización básicamente de la cultura, el arte, el deporte, lo cual implica de nuevo también una inversión muy grande, implica que haya programas que a mi juicio permitan que ese acercamiento se haga desde muy tempranas edades, lo cual es un poco complejo pues dadas las condiciones económicas de de gran parte de la población, hay personas que no tienen. O sea, el deporte, el arte y la cultura muchas veces se vuelven como un commodity, se vuelven un privilegio, porque no todas las personas tienen acceso a programas gratuitos y quienes no tienen acceso a programas gratuitos no siempre tienen los recursos para pagar para que sus hijos puedan aprender a tocar un instrumento, puedan aprender a pintar, a componer, que puedan ir a hacer deporte después de sus actividades o antes de sus actividades académicas. Entonces me parece importante que esto esté contemplado en el programa y vamos a ver si están los demás. Dice, apoyaremos las expresiones culturales y deportivas dinamizadas por la juventud a través de de la música popular, el hip hop y el rock, el teatro, la danza, el muralismo, la bicicleta, las prácticas futboleras, deportes extremos y las nuevas tendencias en otras múltiples actividades. Me parece un poco excluyente. Yo sé que estas son las expresiones de vanguardia que tenemos actualmente. Están mencionando básicamente lo que más llama la atención, pero creo que también hay otras formas de expresión cultural, artística y deportiva que requieren de ese apoyo por parte del gobierno. Dice, el arte popular será vinculado de manera estratégica a ofertas, planes y corredores de la política de turismo cultural, creativo y recreativo como apuesta para promocionar nuestros territorios y valoración de las prácticas tradicionales patrimoniales. Bueno, dice, facilitaremos los procesos de convalidación de saberes y conocimientos en conexión con el sistema educativo, así como la formación para mejorar la preparación de artistas y cualificar la oferta de industrias culturales en todo el país. Esto me parece una apuesta interesante, me parece que es una posibilidad en la que muchos artistas callejeros, autónomos, autodidactas, puedan cualificar sus conocimientos, sus saberes y compartirlos, ya sea, por ejemplo, actuando como docentes o generando permisos o créditos como los que mencionaban el día de ayer en la parte que vimos del programa para generar escuelas de arte, cultura o deporte, pero también requiere una inversión que no veo acá de dónde sale. Dice, se fortalecerá la República de canales y medios regionales para la producción y difusión de contenidos culturales de alta calidad. Y dice que impulsarán una gran movilización alrededor del deporte, la actividad física y la recreación de la vereda y el corregimiento a todo el territorio nacional, dirigida a mejorar el uso del tiempo libre y a promocionar la vida saludable y la competencia sana orientada a la solución pacífica de conflictos, la generación de empleo, alrededor de las escuelas deportivas y del desarrollo de una nueva infraestructura. Bueno, esta parte me parece que es fundamental que esté contemplada acá en este pacto porque no nos sirve tener solamente los artistas, los deportistas y los espacios culturales. Necesitan pues que esos espacios sean, eh, ¿cómo se dice?, materializados, ¿cierto? Que esos espacios de verdad incluyan entonces instrumentos, que incluyan bibliotecas, que incluyan salones para que las personas puedan ir a aprender literalmente a pintar, requiere de muchas más unidades deportivas, de escenarios deportivos de calidad, ¿cierto? En los que no cada que llueva entonces sea imposible ir a jugar, que tengan un estado pues en un detrimento constante, sino que se vea que esa inversión es constante y que lo que busca esa inversión es mantener de verdad una calidad en la que las personas que vayan a ejercer sus hobbies de arte, cultura, deporte o sus profesiones, pues tengan un espacio digno, cómodo y de vanguardia para hacerlo. Vea, yo toqué violín muchos años de mi vida y eso a mí me moldeó. Puede que para muchas personas que estén escuchando el programa digan como, bueno, eso no es prioridad para un país, eso no es
ahora lo más urgente, pero para mí es fundamental que esté incluido porque créanme cuando les decimos quienes hacen arte, deporte y hacen parte de pues cualquier expresión artística o cultural, que eso moldea a la persona, no estamos exagerando. O sea, no es para nada una exageración, eso puede determinar muchísimas cosas del carácter, los valores, la disciplina, el desarrollo intelectual, cultural y emocional de una persona. Entonces creo que es muy importante tenerlo presente y también va a ser algo que voy a tener presente en los otros programas. Voy a revisar un segundo los comentarios. Bueno, hay una respuesta a la pregunta del día por parte de Daniel. Dice, yo creo que desde nuestra formación más temprana no nos concientizan sobre la importancia de la política y creo que nos han inculcado más, que eso, no es más que una robadera de recursos a quienes gobiernan, es verdad. Hay otro comentario, dice, yo la verdad no soy muy experto en el tema, pero pareciera ser que el sustento para un salario básico universal en gran parte debería provenir de impuestos a las personas que tienen más dinero y o los que reciben más ingresos anualmente. Estoy muy de acuerdo con este comentario. Bueno. Seguimos, pasamos a otra parte, la número 2 del programa de gobierno, dice Sociedad para la Vida Colombia. Acá estamos en el punto número 3. El punto 3 dice, de la desigualdad hacia una sociedad garante de derechos, haremos una realidad la Constitución del 91 por fuera del negocio. Esta es la parte que tenemos acá, en el cuadro que les hacía el día y les mostraba el día de ayer, de igualdad de derechos y la Constitución del 91. Ustedes saben que Gustavo Petro hizo parte pues de ese grupo de jóvenes que exigió ese cambio en la constitución que teníamos era una cosa aterradora, o sea, era lo más godo que ustedes se puedan imaginar y llevaba muchísimos años en rigor. Y la constitución del 91 es una constitución que a mi juicio está muy bien lograda, pero que las instituciones, no la constitución, porque eso me lo corrigieron mucho en la universidad, han fallado en ejecutar y en su cumplimiento, ¿cierto? No la constitución. Entonces vamos a ver cómo planean hacer acá esa transición que es bastante importante. Hay varios puntos, hay un acercamiento inicial, dice dejaremos de ser una de las sociedades más desiguales del mundo, garantizando los derechos fundamentales consagrados en la Constitución del 91 y en la jurisprudencia constitucional con la participación efectiva de todas las diversidades de la nación. No más corrupción con la alimentación, la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, la tierra, el trabajo, un montón, en todo lo que ustedes saben que hay, que es básicamente en todo lo que haya dentro del país. Se puede contar por lo menos un caso de corrupción. Empiezan pues a hablar de un asunto de la inclusión de los negros, los raizales, los palenqueros, los afros, de las víctimas, los migrantes. Bueno, empieza entonces a desglosar acá en el programa cómo pretenden hacer eso. El 3.1 dice amor, cuidado y educación pública gratuita de calidad para niños y niñas y jóvenes. Colombia se convertirá en una sociedad del conocimiento, el arte y la cultura como fundamento de la felicidad, la productividad y la paz, haciendo del cuidado y la educación los medios fundamentales para superar la desigualdad. Esto me parece que es un poco repetitivo. Entiendo la importancia de repetirlo, pero igual señalo que es un poco repetitivo. Dice que esto implicará que la primera infancia, la adolescencia y la juventud fortalezcamos el sistema de educación público, desarrollemos un sistema nacional de cuidado y garanticemos el trabajo digno y decente para las madres comunitarias, cuidadoras, maestras y maestros y para todos los trabajadores del sistema educativo. Bueno, eso me parece fundamental. Creo que los maestros y maestras no son lo suficientemente apreciados por la labor que hacen en el país. Bueno, sigue entonces acá hablando de la protección que requieren nuestros niños y niñas. Luego hablan yo realmente ni siquiera sabía vine a aprender esa distinción cuando hice el resumen de la infancia y la primera infancia, ¿cierto? Aquí empiezan a hablar entonces de la primera infancia feliz y protegida, hablan de una atención integral a esa primera infancia, lo cual es fundamental. Esa primera infancia creo que,
sea, el hecho de que estén en edades tan tempranas, ustedes saben que los hace un poco más vulnerables a muchas cosas, ¿cierto? Que los privilegios pueden determinar, la falta de privilegios puede determinar cómo se desarrolla el resto de la vida de muchos de estos niños, ¿cierto? Entonces el hecho de que sí tengan acceso a una alimentación que sea completa, que sea lo suficientemente nutritiva, que tengan un entorno protector en sus hogares, que no se vean afectados por cualquier otra problemática que pueda ejercerse o darse en su entorno familiar. Es fundamental que eso se tenga acá presente, que sea un cuidado, sí, como lo mencionan acá, integral. Entonces dice, en Colombia la atención integral de las primeras infancias para los niños y niñas menores de 6 años será de acceso universal y gratuito a través de la combinación de las acciones de un sistema nacional de cuidado que articule la atención integral en casa con la del jardín y la del sistema educativo. Esto me parece que así debería ser siempre. De hecho, si ustedes revisan la mayoría de programas exitosos educativos a nivel mundial, los mejores sistemas de educación del mundo tienen ese enfoque desde las primeras infancias, ¿cierto? No solamente son gratuitos, ustedes pueden ir a mirar los sistemas de educación de Nueva Zelanda, de Finlandia, de Islandia, y es este el enfoque que tienen, sino que no solamente gratuito, sino que es eso, es enfocado a eso, a que esos primeros años sean enfocados a desarrollar el mayor potencial posible en esa población. Dice, el primer grupo, principalmente de 0 a 3 años, articulará el apoyo al cuidado en casa, la red de jardines infantiles con iniciativas comunitarias, vecinales, y el segundo, educación inicial, que va de los 3 a los 6 años, priorizará un nivel educativo hasta alcanzar la cobertura universal de 2.7 millones de niños y niñas en condiciones vulnerables de derechos. Ideal, pero también volvemos a lo mismo. Hay niños que no tienen ni comida, entonces creo que solucionemos primero otras cosas, sistemas de salud, de alimentación, para que luego podamos pensar en la educación. Sistema Nacional de Cuidado y Educación Inicial, reconoceremos progresivamente el trabajo y cuidado de las madres y personas a cargo, así como el acceso a la educación, otros trabajos, pensión y descanso. Uf, esto es fundamental. Y sería interesante ver si en los otros programas lo mencionan, porque el descanso, el ocio, desde los filósofos se habla de la importancia que tiene esto, especialmente para quienes están en labores de cuidado, de educación, de formación. Esto es fundamental, créanme. En tanto que a las jardineras y madres comunitarias, así como a los maestros y maestras de la educación inicial, se les brindará formación permanente y condiciones de trabajo digno y decente. De esta manera garantizaremos que los niños y niñas en primera infancia crezcan en medio del amor, la protección, el juego, la música, el arte y accedan a la alimentación necesaria tanto de su cuerpo, su corazón como su espiritualidad y su cerebro. ¿Para qué? Pero este programa es muy bonito, está muy bien logrado. Es no solamente un asunto monetario, ¿cierto? No es solamente un asunto de progreso y de cómo llegamos del punto A al punto B, sino que qué hay en medio de esos dos puntos, cómo se llega, porque no es lo mismo, o sea, hay muchas formas de llegar a ese punto final, pero es importante, ¿cierto? O sea, el destino no es lo único que debe tenerse presente, sino cómo se llega a ese destino. Bueno, pasamos al 3.1.2. Dice niños, niñas y adolescentes en jornada extendida para el amor, al saber, la naturaleza y la paz culminan la educación media. Acceso, permanencia y jornada extendida. Garantizaremos el acceso y la permanencia en el sistema educativo a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país a través de la búsqueda activa de población desescolarizada, transporte pertinente, seguro y continuo, el apoyo a las familias cuando sea necesario, la alimentación adecuada, la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura, la dotación, la formación y capacidad de los docentes, los recursos didácticos y la universalización de la conectividad. Fundamental, ahí ustedes saben, la pandemia exacerbó, nos mostró de una forma mucho más cruda esa dificultad que tienen muchos padres y madres para trabajar y a la vez hacer las labores de ejercer su paternidad y maternidad en sus hogares con sus hijos, por lo que esta jornada extendida para muchas personas representa
casi que todo, ¿cierto? Casi que un cambio en el que pueden dedicarse más a sus trabajos, a desarrollar sus carreras, a buscar más recursos, a que esos ingresos que se tengan puedan invertirse en cosas como mejorar sus viviendas o programas extracurriculares adicionales a los que son los brindados pues por el gobierno, y no a que haya alguien más encargado del cuidado de esos hijos. Nosotros quienes no somos madres y padres, pues que puede que no entendamos muy bien esto, pero eso puede representar todo en la vida y la economía de una familia, incluso en la salud mental de los cuidadores y cuidadoras. Entonces esta parte me parece importante. Luego hablan de la alimentación escolar. Cuando hablan de la educación para la paz, la libertad de creación, dicen los modelos educativos, currículos, prácticas pedagógicas y la organización escolar se transformarán desde la voz de los territorios y todas las diversidades regionales de género, étnicas, con participación de la comunidad educativa y de los gobiernos escolares. Hacia una educación pertinente, incluyente, alegre y de calidad, apuntaremos a una formación integral en igualdad de condiciones para niños y niñas y para mujeres y hombres de todas las áreas del conocimiento y los saberes populares y étnicos, del arte y de las expresiones de la cultura, el deporte y la sana convivencia, avanzando en el cierre de las brechas de género, formando personas democráticas, críticas, solidarias, creativas, respetuosas y cultoras de los derechos humanos, la naturaleza y la construcción de la paz. Bueno, el programa yo siento a veces que es como muy difícil de leer porque no deja como pausas, es como muy... Pero bueno, eso no... Eso creo que pasa de largo versus lo que proponen. Acá hay una parte muy importante en cuanto a la educación. Empiezan a hablar de los grados 10 y 11, de cómo pretenden que esas transiciones del bachillerato a una profesionalización y posterior vida laboral sea más amena. Entonces empiezan a decir que los grados 10 y 11, un tránsito real hacia dentro de la educación superior, terminaremos con el dramático abandono escolar de millones de adolescentes que llegan al noveno grado y son forzados por la desigualdad y la exclusión a no culminar el bachillerato porque tienen que trabajar o son reclutados por el multicrimen y porque saben que no van a poder ingresar a la educación superior. Para ello, los grados 10 y 11 se convertirán en la puerta de entrada y de tránsito real a la universidad, el SENA, las normales, los centros técnicos, tecnológicos, garantizando la diversificación, la homologación y certificación y cualificación de saberes y competencias como avances dentro del sistema de educación superior. Bueno, lo que les decía es como me deja sin aire, pero también me deja muy optimista. Me parece que esto es una parte muy fundamental, o sea, que desde los colegios empiecen a decirles, y no ni siquiera desde noveno. Yo creo que eso es algo que deberían empezar a implementar y hablarles a los pelados y peladas desde sexto, si es posible, desde el primer año de bachillerato. Y es que tienen posibilidades, vea, muchos de nosotros, yo por ejemplo, si en la universidad pública no podría haber estudiado, o sea, eso era imposible. Esa es la palabra, si hay muchas personas que no, no hay nada imposible. Pues claro, es posible si te endeudas por el resto de tu vida, pero para mí sin una deuda era imposible estudiar si no fuera por la universidad pública. Y estas otras opciones que hay, me parece que es fundamental que las consideren, que sepan incluso que hoy en día a veces tener un oficio resulta más provechoso que una profesión, dependiendo pues de lo que se desee y de lo que se busque hacer en términos laborales y económicos, pero me parece importante que desde el bachillerato empiecen a darles esas otras opciones. Y que quienes, por ejemplo, eso debería contemplarse acá, consideren que no pueden seguir esos estudios porque necesitan un ingreso, porque tienen que trabajar, pues hombre, de entrada yo creo que debería considerarse también un subsidio para los jóvenes, los y las jóvenes en esas situaciones. Hablan entonces de la articulación de la educación media y superior, luego hablan del arte y cultura como un alimento para el corazón. Esta parte pues la vamos a saltar. Y hay una parte que es importante que la nombremos porque empiezan a hablar acá del ICETEX. Entonces, dice el ICETEX para estudios en el exterior. Transformaremos la lógica bancaria del ICETEX y crearemos un ambicioso plan de salvamento para liberar de las deudas a todos los usuarios. El ICETEX se especializará en financiar con préstamos sociales los estudios de pregrado y posgrado en el exterior.
Bueno, esto me parece importante, esa lógica bancaria del ICETEX hay que cambiarla definitivamente. Yo creo que sí hay que cobrarles, obviamente, porque creo que el pago de los créditos del ICETEX, más que una forma de ellos de generar ganancias, porque es lo que hacen básicamente, porque yo no tengo una duda con el ICETEX ni la tendría nunca, así eso implique quedarme sin posgrado, pero creo que puede ser un programa que haga un relevo, me hago entender, en el que si una persona paga, pues entonces obviamente ese pago se destine a la educación de otra persona, sé que supuestamente esa es la base de lo que se idea, pero es que los intereses que cobran son vulgares, o sea, esa es la palabra, eso es una cochinada. Entonces creo que es importante que si cambie esa lógica de bancaria y se vuelva de pronto algo más como un cooperativismo. Entonces, bueno, esto me parece importante que se mencione en el programa, dudo que los otros lo tengan, vamos a ver. Dice, los jóvenes y la economía productiva garantizaremos el primer empleo, incluyendo las pasantías y el servicio social voluntario en todas las áreas del saber. Ay, voluntario, pago. El cuidado y la protección de la naturaleza como experiencia profesional y ruta de acceso al trabajo. Dentro de la democratización del crédito, los hombres y mujeres jóvenes accederán a crédito público barato para promover la construcción de empresa digital y disruptiva, cultural, intensiva. Hacen muy. En conocimiento en el campo y la ciudad. Interesante. Bueno. Vamos a avanzar. A ver, yo reviso un segundo. Chat. Ay, Camila. Yo les he dicho que amo a Camila, ¿cierto? Tratar de contrastar el problema de su problema. Bueno. Dice Camila, además determinar los intereses previamente sin diagnósticos previos con el público beneficiario puede ser complicado para garantizar la continuidad de los programas. O sea, no se puede suponer que las juventudes quieren siempre lo que esté de moda, eso es cierto. Paréntesis, hay unas conferencias muy lindas de Yolanda Reyes, la escritora, donde ella habla de cómo la lectura en la primera infancia es un asunto, en la medida en la que arropa a las infancias con palabras genera igualdad de los primeros años. Sí, yo sé muy poco de educación, especialmente en primeras infancias, pero sí sé que es determinante. Y sí sé que es fundamental que esto esté en el programa. O sea, eso, yo creo que eso nadie puede discutirlo. Nadie puede decir que esto no debe ser una prioridad para el desarrollo de una nación. Eso, o sea, eso sería ser demasiado obtuso. Bueno, sigo por acá. Ay, se nos va a acabar el tiempo. No me va a dar. 3.2, el arte, la cultura, el patrimonio, corazón de la vida y la paz. Patrimonio, corazón de la vida y la paz. El arte, la cultura, el patrimonio, entró a su universidad. Mínimo cultural vital. Espérame un segundo, yo intento como ver lo fundamental de esta parte para no leer la parte del resumen porque está como listo. Sí, bueno, en esta parte que, insisto, no solamente porque lo viví y porque determinó quién soy hoy en día, pero me parece importante que igual le dediquemos un tiempo a esto, que es el arte, la cultura y el patrimonio corazón de la vida y la paz. Hablan de un mínimo cultural vital. Será el territorio donde se creen, circulen y apropien prácticas artísticas y culturales respetando las lógicas y dinámicas de cada contexto. Las fiestas y carnavales del patrimonio inmaterial serán para la gente. Las plazas, calles y parques serán los escenarios comunes para la libre expresión, la circulación del arte y la cultura, para el encuentro de ciudadanías libres, diversas y deliberantes. El arte en la vida cotidiana de las personas será un componente indispensable para la construcción de paz. El presupuesto se ejecutará con y para la gente. Esto es importante, pero creo que queda un poco corto. Ustedes saben que muchas de las ferias, carnavales, festivales que se llevan a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional, pues muchos de ellos han venido privatizando muchas de sus prácticas. Eso está mal por donde se le mire. Creo que incluso por más altruista que puedan
resultar las razones con las que quieren justificar esa privatización. No logra justificar, ¿cierto? O sea, no logra ser lo suficientemente racional a mi juicio. Pero creo que hay que extender también esas prácticas, o sea, hay quienes no estamos interesados en muchos de esos festivales y carnavales, entonces creo que es importante que la oferta cultural se extienda. Hay muchas, muchas, muchas más cosas en el teatro, en la pintura, en la poesía, en la música, que pueden aprovecharse, no solamente los festivales y carnavales que ya son patrimonio inmaterial de Colombia. Creo que los otros programas que puedan darse también deben incluirse en este mínimo cultural vital. Hablan de una cultura de educación y el cuidado, el reconocimiento de las artes, las prácticas culturales. Esto es un poco repetitivo. Habla de una cultura y economía productiva. Impulsaremos un turismo no depredador articulado al arte y al patrimonio. El paisaje natural y cultural se gestionará con las comunidades que históricamente han habitado los territorios. Esto es importante y complejo y urgente. Miren, por ejemplo, lo que pasa en el Grafitour. Yo nunca había hecho el Grafitour, lo hice este año. Y yo creo que esas formas de turismo y arte pueden ser muy beneficiosas para las comunidades, pueden generar unas dinámicas económicas muy interesantes y que transformen las comunidades y sus territorios, pero también puede ser muy problemático. Creo que es que esa es la cosa de Twitch, o sea, lo que diga aquí es lo que se dijo y ya. A mí me gusta eso, que yo no pueda editar nada de lo que estoy hablando, pero a la vez se hace un poco más complejo hablar. Voy a intentar decirlo de la manera más sensata posible. Yo creo que esas culturas y economías productivas alrededor del arte y el turismo mezclados son importantes, pero no pueden transformarse en la única opción que tengan esos territorios. ¿Me hago entender? Creo que es importante que en esa misma articulación esté incluida la posibilidad de que se hagan otras cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso puede agotarse, eso puede volverse cansón, repetitivo, y una economía que no tenga la posibilidad de transformarse constantemente, a mi juicio, es una economía que está destinada a perecer, que está destinada a escasear, porque entonces mientras más personas quieran vivir de lo mismo, pues más complejo va a ser que varias personas vivan dignamente de ello. ¿Me hago entender? No quiero ser como brusca al hablar. mm, Listo, vamos a terminar esta parte. Dice, hacia una gobernanza cultural, impulsaremos la capacidad institucional del Estado para hacer realidad un gran diálogo nacional de las artes, la cultura y el patrimonio, asegurando la participación creativa de los actores culturales y las ciudadanías diversas en las decisiones políticas y presupuestales y en la agenda territoriales de gestión del arte, la cultura y el patrimonio, que harán parte de un nuevo Plan Nacional de Arte, Cultura y Patrimonio. Garantías para la creación artística y el trabajo cultural. Construiremos el estatuto laboral para el arte y la cultura. ¡Ay, qué es esto tan hermoso! Para superar la histórica precariedad de las condiciones de trabajo y de protección social. Reformularemos y potenciaremos las políticas de fomento con nuevas modalidades de convocatorias más allá de los concursos y premios que permitan que los recursos para la creación y circulación se diversifiquen, garantizando la igualdad de oportunidades, comprendiendo la singularidad de nuestros territorios y sus creadores. ¡Wow! ¡Wow! Esto es fundamental. Fundamental. Ustedes ven que muchas de las personas que viven de esto viven de eso, de becas de creación, de premios, de concursos anuales. Hay gente que, por ejemplo, yo tengo amigos que aman escribir y entonces cada año están en Medellín en 100 palabras, en concursos de cuento, de poesía, pero no debería ser la única forma. Y esto es fundamental y no, realmente ni me acordaba que el programa tenía esto acá presente. Me parece muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Ay, se nos acabó el tiempo. A ver, no, ya no me da para esta parte. Vamos a la página 33 de 54. Me voy a demorar más de lo que pensé y eso que les estoy haciendo un resumen bastante eh, concentrado. Pero bueno,
Quedamos en el 3.3, dice Colombia, un país del deporte y la recreación, la actividad física para la convivencia, la salud y la economía productiva. Esto me parece fundamental. Acá yo creo que hay bastante potencial, pero es que no hay cómo. No hay cómo. Los deportistas tienen que trabajar con las uñas, básicamente, entonces eso lo hace muy difícil. Bueno, bolsillos promotores, estamos de acuerdo, la economía tiene que ser diversa, sí. No sé si alguien más quiere responder la pregunta del día antes de irse. ¿Por qué consideran ustedes que las personas nos interesan en el país por la política tanto como deberían? Y si no, bueno, ya para ir cerrando. Gracias otras por conectarse. Recuerden compartir el canal. Recuerden seguirme para que les llegue la notificación cuando me conecte. Sí, yo también amo esos títulos, son hermosos. Son títulos súper bonitos. ¿Son intereses tan altos? Sí, esos intereses son demasiado excesivos. Chris dice, la economía tiene que ser diversa, estamos de acuerdo. No sé si alguien más tiene respuesta, comentario, sugerencia, insulto. Mentiras, insultos no. Ya hay moderador, ya tienen que comportarse en el chat, me hacen el favor. Te amamos, Andrea. Bueno, no siendo más, hoy nos pasamos 2 minuticos, gracias por conectarse, nos vemos mañana. Yo creo que mañana sí acabamos el de Petro, yo creo que mañana sí acabamos. Voy a intentar hacerlo incluso más resumido que hoy. Lo que pasa es que 1 hora creo que es poquito, pero me da susto también hacer más tiempo porque siento que ya más de 1 hora hablando del mismo tema puede cansar la gente y no es la idea. O sea, la idea mía es que de verdad escuchen el stream, que lo compartan para que tengan acceso al programa. Hay mucha gente que, como les digo, no tiene el tiempo o no tiene la intención. Hay gente que puede ir cocinando o haciendo otras cosas o lavando ropa o haciendo cosas con los niños o no sé, cualquier cosa que tengan que hacer mientras escuchan mi lectura del resumen del programa. Entonces, compártanlo por favor. Cami, yo también te quiero y te extraño mucho. Yo les he dicho que amo a Cami. Bueno, nada, los quiero, las quiero. Gracias por conectarse, gracias a mi moderador. Te amo. Y nada, nos vemos mañana a las 7 de la noche sin falta, muy cumplidos. Y les prometo que el fin de semana soluciono lo del sonido. Si tienen alguna otra respuesta, por favor déjenmela ahí sobre la pregunta del día. Y nada, nos vemos mañana. Gracias por todo. Y que saludes de Leia.